Me llamo Lucas Méndez, y recién había sido asignado a la comisaría rural del Parque Nacional Nahuel Huapi. El bosque y los lagos eran hermosos, pero también solitarios y traicioneros, y esa noche esa sensación se amplificaba. Recibí un aviso sobre gritos que venían de un lago remoto, un lugar donde los senderos se perdían entre pinos y árboles nativos, y la humedad se mezclaba con la neblina que caía sobre el agua. Tomé la patrulla y conduje por los caminos de tierra mojada, sintiendo como el frío me calaba los huesos. Al llegar, el lago estaba en calma absoluta. La superficie lisa reflejaba el cielo gris, el bosque estaba silencioso y no había luces ni señales de personas. Sin embargo, mi instinto me dijo que no estaba solo. De pronto, un grito desgarrador se escuchó entre los árboles, resonando de manera que parecía provenir de distintos puntos a la vez. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté localizar de dónde venía, moviéndome despacio, pero cada vez que me acercaba, el sonido parecía alejarse o cambiar de posición. La quietud del lugar, en contraste con la intensidad de esos gritos, me hizo sentir vulnerable, como si algo invisible me observase desde la espesura y evaluara cada uno de mis movimientos. Avancé por la orilla del lago, con la linterna encendida, iluminando apenas unos metros de agua y bosque. Cada crujido de ramas bajo mis botas me hacía girar en busca de algo que no estaba ahí, pero el miedo se hacía más real con la soledad y el silencio del lugar. Los gritos continuaban, cada vez más cercanos, aunque no podía ver a nadie. Parecía un juego, un sonido que cambiaba de dirección según yo avanzaba, y la sensación de que alguien podía estar acechándome desde algún lugar oculto me llenaba de ansiedad. El reflejo del agua era perfecto, y sin embargo me parecía que de su superficie surgían movimientos apenas perceptibles, sombras que desaparecían en cuanto las enfocaba. Intenté comunicarme por radio, pero la señal era débil, cortada por la distancia y la espesura del bosque. Mi mente empezó a cuestionar la realidad. ¿Eran realmente gritos humanos o algo que mi imaginación amplificaba por el aislamiento? Cada paso que daba aumentaba la tensión, y la sensación de vulnerabilidad crecía, como si el lago y el bosque fueran parte de un escenario diseñado para que sintiera miedo, para que cada sonido, cada sombra, me hiciera dudar de lo que era real y de lo que no. Caminaba lentamente, con la linterna iluminando apenas un pequeño círculo frente a mí, mientras los gritos continuaban fluctuando a mi alrededor, acercándose y alejándose como si alguien jugara con ellos. El agua del lago permanecía tranquila, lisa como un espejo que reflejaba la luz mortecina del cielo gris, y sin embargo me parecía que en su superficie se movía algo que desaparecía cuando intentaba enfocar. La espesura del bosque proyectaba sombras que se entrelazaban entre los árboles, creando formas que mi mente transformaba en figuras humanas, observándome desde algún lugar oculto. Cada rama que crujía, cada hoja que se movía, hacía que mi respiración se acelerara y mi corazón latiera con fuerza. Intenté acercarme al punto donde escuché el grito más reciente, y justo cuando mis pies pisaron un área fangosa cerca de la orilla, el sonido se desplazó, como si alguien me guiara o me provocara. Una sensación de vulnerabilidad absoluta me invadió. Empecé a cuestionar todo. La distancia, la dirección de los gritos, si realmente alguien estaba allí o si mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, y sentí como el miedo crecía dentro de mí, no por lo imposible o sobrenatural, sino por lo tangible, la certeza de que podía estar solo en un lugar donde un descuido significaba caer al agua helada o perderme entre los árboles, y que alguien, o algo, observaba cada movimiento, esperando el momento adecuado para aparecer. El miedo ya no era solo un pensamiento, se había convertido en una presencia que me envolvía por completo. Cada sombra proyectada por los árboles parecía moverse con intención, y cada reflejo en el agua parecía esconder algo que desaparecía al mirarlo directamente. Avancé con pasos cautelosos, consciente de que cualquier resbalón en el terreno húmedo podía hacerme caer al lago helado. Los gritos continuaban, ahora más cortos y urgentes, acercándose por momentos y alejándose en otros, como si alguien jugara a desorientarme. Sentí que mis músculos se tensaban con cada paso,
y mi respiración se volvía más rápida, mientras trataba de mantener la calma y analizar la situación. La sensación de que alguien podía estar observándome desde algún lugar oculto se hacía más intensa, y comencé a girar lentamente en todas direcciones cada vez que un ruido mínimo me sobresaltaba. Entre los helechos y troncos caídos vislumbré un movimiento, un parpadeo de algo que se escondía, y por un instante el corazón me saltó al ver cómo desaparecía al instante. Era imposible saber si era una persona, un animal o solo un juego de luces y sombras. Aún así, la idea de que alguien pudiera estar acechando a los excursionistas que supuestamente habían estado cerca del lago antes que yo me obligaba a seguir adelante. La combinación de aislamiento, oscuridad y la incertidumbre de lo que podía encontrar creó un miedo que crecía con cada paso, un terror que no era sobrenatural, sino tangible y cercano, capaz de paralizar incluso a alguien entrenado para enfrentar situaciones peligrosas como yo. Cada paso que daba por la orilla del lago me hacía sentir más expuesto y vulnerable. La humedad del barro se pegaba a mis botas y cada raíz cubierta de hojas resbaladizas parecía querer detenerme. Los gritos seguían, desgarradores y cercanos, pero cada vez que intentaba acercarme al lugar de donde parecían provenir, el sonido cambiaba, como si me estuvieran guiando a otro punto del bosque. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y por un instante dudé de continuar, pero la voz de mi entrenamiento y el deber como policía me empujaron a seguir. Miraba entre los árboles y los arbustos, buscando algún movimiento, alguna señal, y sentía que algo me observaba desde algún lugar oculto. El reflejo del lago mostraba formas que no estaban allí cuando giraba la cabeza, y cada sombra parecía moverse con intención. A lo lejos, vi un tronco caído que parecía más grande de lo normal, y al acercarme noté huellas recientes alrededor, como si alguien hubiera pasado por allí no hace mucho. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba ubicar a la persona o personas que podrían haber estado atrapadas en ese lugar. Cada segundo que pasaba sentía que el tiempo se hacía más pesado y la soledad del bosque aumentaba el miedo, porque en un lugar así un error podía costar caro. Sabía que debía mantener la calma, pero el instinto me advertía que no estaba solo y que la tensión no disminuiría hasta descubrir la verdad detrás de esos gritos que parecían moverse conmigo. Avancé con más cuidado, cada paso midiendo el terreno y tratando de no resbalar en la humedad del bosque. Los gritos seguían, cortos y desesperados, como si alguien estuviera herido o atrapado, y cada vez se sentían más cerca. Miraba entre los árboles y los arbustos, y todo parecía igual que antes, pero la sensación de que algo o alguien me observaba crecía con cada instante. La linterna iluminaba apenas unos metros delante de mí, y la neblina que flotaba sobre el lago hacía que las sombras se alargaran y se mezclaran con la oscuridad. En un momento escuché un crujido detrás de mí, y aunque giré rápidamente no vi nada, solo el bosque en calma, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Avancé hasta un pequeño claro cerca de la orilla y encontré restos de una fogata apagada y algunas pertenencias dispersas, como si alguien hubiera estado allí hace pocas horas y desaparecido de repente. La tensión era insoportable, cada sonido del bosque me sobresaltaba, y la idea de que alguien pudiera estar observándome desde algún lugar oculto no me dejaba tranquilo. Intenté respirar profundo y concentrarme en los rastros que podía seguir, porque sabía que si no actuaba con cuidado podría perder la oportunidad de encontrar a quien gritaba o incluso ponerme en peligro. La soledad del lago y la intensidad de los gritos hacían que cada segundo pareciera eterno, y comprendí que no podía confiar en la calma aparente del lugar, que el miedo no estaba en lo imaginario sino en la posibilidad real de enfrentarme a algo que aún no entendía. Me adentré aún más en el bosque cercano al lago, cada paso cuidadosamente medido para no resbalar ni hacer ruido que pudiera delatar mi posición. Los gritos continuaban, fuertes y desgarradores, como si alguien estuviera atrapado y pidiendo ayuda desesperadamente. Cada vez parecían moverse conmigo, cambiando de dirección cuando yo avanzaba, y la sensación de que alguien me observaba desde algún lugar oculto se volvió casi insoportable. Mi respiración se aceleraba y mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la linterna, iluminando raíces y troncos caídos que formaban obstáculos en el terreno. En un momento,
Entre los árboles, vi un movimiento rápido, algo que se escondió detrás de un arbusto antes de que pudiera identificarlo, y un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté acercarme a ese lugar, pero cada paso parecía cambiar la dirección de los gritos, como si quien estaba allí jugara conmigo, guiando mis movimientos. Me sentí completamente solo y atrapado, y la calma aparente del lago y el bosque parecía un engaño, una trampa diseñada para hacerme dudar de mis sentidos. La presión era intensa, el miedo real, no sobrenatural, y comprendí que cada decisión que tomara podía marcar la diferencia entre encontrar a alguien y que fuera demasiado tarde. Cada sonido, cada sombra, cada reflejo en el agua me mantenía alerta, y la tensión llegó a un punto en que no podía pensar en otra cosa que no fuera llegar al origen de esos gritos antes de que alguien resultara herido o peor. Finalmente llegué a un pequeño claro al borde del lago donde la pendiente descendía bruscamente hacia el agua helada. Los gritos eran ensordecedores ahora, desesperados y humanos, y me di cuenta de que no podía dudar ni un segundo más. Entre las ramas y las raíces húmedas, vi a dos excursionistas aferrados a troncos caídos, luchando por mantenerse a salvo mientras el agua crecía lentamente por la lluvia reciente. Sin pensarlo, me acerqué y extendí las manos para ayudar a uno de ellos, sintiendo como el frío del agua helada me golpeaba los brazos y piernas mientras los sostenía. Con esfuerzo y cuidado logré incorporarlos y guiarlos hacia un terreno más estable, mientras cada sonido del bosque parecía observarnos, recordándome que cualquier descuido podía tener consecuencias graves. Una vez a salvo, respiré hondo, intentando calmar el temblor de mis manos y la tensión que me había mantenido alerta durante tanto tiempo. Los gritos cesaron lentamente, reemplazados por suspiros de alivio y el murmullo del viento entre los árboles. La calma del lago y del bosque volvió a ser engañosa, pero esta vez supe que había cumplido con mi deber. Mientras caminábamos de regreso hacia la patrulla, no podía dejar de mirar hacia el agua, consciente de que la sensación de ser observado no desaparecía del todo y que el Parque Nacional Nahuel Huapi guardaba secretos que podrían volver a surgir en cualquier momento. Esa noche entendí que el miedo más intenso no estaba en lo imposible, sino en lo real y cercano, en la soledad, el frío y la certeza de que cada decisión podía salvar o poner en peligro una vida. Me llamo Carlos Fuentes, y llevo años patrullando los bosques de Dakota del Sur como oficial rural. Conozco los senderos, los claros y los rincones donde la soledad es tan intensa que incluso el viento parece susurrar secretos. Esa tarde recibí un aviso sobre una cabaña abandonada en medio del bosque de Black Hills. No había reportes de actividad, pero algo en la zona me decía que alguien pudo haber estado allí recientemente. Al acercarme, noté cómo la luz del sol caía entre los árboles, filtrándose a través de las hojas, y cómo el bosque parecía cambiar con cada paso que daba. Cada crujido de ramas y cada hoja que caía parecía amplificarse, y el silencio se volvía más pesado a medida que avanzaba. La cabaña apareció entre los árboles, vieja, con ventanas rotas y paredes cubiertas de musgo, y una sensación de vulnerabilidad extrema se apoderó de mí. Intenté controlar mi respiración y mantener los sentidos alerta, pero la incertidumbre sobre lo que podría encontrar dentro o alrededor hacía que cada sombra, cada reflejo de luz entre las ramas, pareciera moverse con intención. Mi instinto me decía que no estaba solo, aunque no hubiera señal de nadie, y esa mezcla de soledad y posibilidad de peligro comenzaba a intensificar un miedo silencioso que recorría todo mi cuerpo. Avancé lentamente hacia la cabaña, sintiendo como el bosque parecía reaccionar a mi presencia. Cada rama que crujía, cada ruido que no podía identificar, me hacía girar con el arma lista, aunque no había nada a simple vista. La distancia entre los árboles y la cabaña parecía cambiar a cada paso, como si el bosque mismo jugara con mi percepción. La luz del sol apenas llegaba al suelo, y la neblina que se formaba entre los troncos hacía que las sombras se alargaran y se confundieran con la estructura antigua. Al llegar a la entrada, noté huellas recientes en el barro, pequeñas, irregulares, que podrían indicar que alguien había estado allí, pero no había rastro de personas visibles.
Cada crujido y cada sonido cercano amplificaban la tensión. Mi corazón latía con fuerza mientras la sensación de ser observado se hacía más intensa. Me acerqué a la puerta principal y la empujé lentamente, sin hacer ruido, intentando escuchar cualquier movimiento dentro. Nada se movía, pero la idea de que alguien pudiera estar escondido me mantenía en alerta máxima. La soledad y el aislamiento del bosque aumentaban el miedo. No era lo que veía, sino la posibilidad de lo que podía estar allí, invisible y acechando. Entré en la cabaña con cuidado, cada paso levantando pequeñas nubes de polvo y hojas secas que crujían bajo mis botas. El interior estaba oscuro, pero la luz que entraba por las ventanas rotas iluminaba rincones llenos de muebles viejos cubiertos de polvo y telarañas. Cada sombra parecía moverse al compás de mi respiración, y la sensación de que algo invisible me observaba se intensificaba con cada instante. Escuché un golpe sordo proveniente de un rincón, y giré rápidamente, apuntando con el arma, pero no había nada. Todo estaba quieto, y aún así sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Avancé hacia el centro de la cabaña, notando huellas recientes en el polvo que no podían ser de días atrás, como si alguien hubiera estado allí hace poco, observándome quizás mientras yo me acercaba. La sensación de vulnerabilidad se volvió casi física. Cada crujido del suelo, cada sombra proyectada por los muebles, cada reflejo de la luz en las paredes parecía cobrar vida. Intenté concentrarme en buscar pistas concretas sobre la presencia de alguien, pero la incertidumbre y la soledad convertían cada instante en un desafío mental y físico. Me detuve un momento, escuchando el silencio del bosque que se colaba por las ventanas rotas, consciente de que en un lugar como ese, el miedo no viene de lo visible sino de lo que podría estar escondido, acechando entre sombras y rincones, esperando un descuido para revelar su presencia. Salí de la cabaña y el bosque me recibió con su silencio inquietante. La luz del sol apenas penetraba entre los troncos, y la neblina que flotaba sobre el suelo parecía moverse con vida propia. Cada crujido de ramas y cada sonido de hojas secas me hacía girar rápidamente, buscando cualquier señal de movimiento, aunque sabía que podría no haber nada allí. La sensación de ser observado no desaparecía. Por el contrario, aumentaba con cada paso que daba alrededor de la cabaña. Miré hacia la entrada y noté que las sombras proyectadas por los árboles parecían alargarse y acercarse, confundiendo mis sentidos y haciendo que la distancia entre la cabaña y los árboles se sintiera menor de lo que realmente era. Intenté mantener la calma, concentrándome en rastros visibles, huellas o indicios de actividad reciente, pero el bosque parecía jugar en mi contra. Cada vez que creía escuchar algo, mi instinto me decía que debía reaccionar, y cada reacción incrementaba mi tensión. Sentí un movimiento rápido detrás de un tronco caído y giré con el arma levantada, pero no había nada, solo el bosque implacable y silencioso. La vulnerabilidad se volvió tangible. Podía estar solo en un lugar donde la percepción se distorsiona y cada sombra se convierte en amenaza. Comprendí que el terror no venía de un enemigo visible, sino de lo imprevisible del entorno y de la mente, que transforma la soledad y el aislamiento en un monstruo que sigue cada uno de tus pasos. Avancé con pasos medidos alrededor de la cabaña, observando cada rincón y cada sombra, consciente de que cualquier movimiento podía ser una amenaza. Las ramas crujían bajo mis botas y el viento agitaba los árboles de manera irregular, generando sonidos que mi mente transformaba en pasos que me seguían de cerca. Encontré huellas recientes cerca de la entrada, pequeñas y desordenadas, como si alguien hubiera estado allí hace pocas horas, pero no había rastro de presencia humana visible. Cada instante me hacía sentir más vulnerable, atrapado entre la densidad del bosque y la cabaña vieja, que parecía observarme con cada pared carcomida y ventana rota. La luz del sol se filtraba apenas entre los troncos, y la neblina se movía como si tuviera intención propia, ocultando detalles y distorsionando mi percepción. Por momentos sentía que la cabaña misma respiraba, que el bosque se movía de manera sutil, como si alguien o algo invisible evaluara cada paso que daba. Intenté concentrarme en la tarea, buscando indicios claros de actividad reciente, pero la paranoia aumentaba con la soledad, y cada sonido me obligaba a girar con el arma lista,
esperando lo imposible. La vulnerabilidad era absoluta, no podía haber amenaza tangible, pero el miedo era real, intenso, y crecía con cada segundo que pasaba en ese lugar donde la realidad y la mente se mezclaban, haciendo que el terror proviniera de lo desconocido y de la certeza de que en cualquier momento algo podría aparecer. El bosque alrededor de la cabaña se volvió aún más silencioso mientras avanzaba con pasos lentos y medidos. Cada crujido de rama o golpe de hoja me hacía girar instintivamente, apuntando con el arma hacia la neblina que se movía entre los árboles. Sentí, por primera vez, que no estaba solo. Algo invisible parecía acompañarme, siguiendo mis movimientos sin hacer ruido, evaluando cada decisión. Me acerqué a un tronco caído y noté que había marcas recientes, como si alguien se hubiera apoyado allí o buscado refugio. Mi corazón latía con fuerza mientras la sensación de vulnerabilidad me recorría de pies a cabeza. La cabaña se alzaba detrás, imponente y silenciosa, y parecía observarme con sus ventanas rotas, mientras la neblina jugaba con mi percepción, haciendo que los árboles se alargaran y el bosque cambiara de forma a cada instante. Avancé hacia un lateral y vi una sombra fugaz que desapareció detrás de un arbusto. Giré con rapidez, pero no había nada, solo el bosque intacto y húmedo. La soledad se volvió casi insoportable, y comprendí que el miedo no provenía de un enemigo tangible, sino de la incertidumbre, de lo imprevisible y de la mente que transformaba lo cotidiano en algo aterrador. Cada paso, cada respiración y cada movimiento estaba cargado de tensión, y la certeza de que podía estar frente a alguien o algo que permanecía oculto me mantenía en un estado de alerta extrema. El bosque parecía moverse conmigo, cada árbol y cada sombra proyectada por la cabaña vieja transformándose en formas que mi mente no podía ignorar. Cada crujido, cada golpe de rama, cada sonido que antes habría pasado desapercibido ahora se sentía demasiado cercano, demasiado intencional. Avancé con extrema cautela, observando los rincones oscuros alrededor de la cabaña, consciente de que cualquier error podría revelar mi posición a algo que no podía ver. Sentí un movimiento rápido entre los arbustos a mi derecha, un instante apenas perceptible que me hizo girar con el arma lista, pero nuevamente no había nada. La adrenalina recorría cada músculo de mi cuerpo, y la sensación de vulnerabilidad era abrumadora. Me di cuenta de que la cabaña y el bosque parecían un mismo organismo, reaccionando a mi presencia y transformando cada sombra en amenaza. Las huellas recientes que había visto antes ahora parecían multiplicarse, confundiéndose con el terreno, como si alguien hubiera recorrido el área con rapidez y luego desaparecido sin dejar rastro. Intenté concentrarme en los sonidos que podían ser humanos, pero incluso los ruidos de animales se transformaban en pasos que me seguían. La tensión alcanzó un punto casi insoportable. El miedo ya no era solo psicológico, se volvía físico, con cada fibra de mi cuerpo alerta y cada sentido enfocado en lo desconocido, consciente de que algo o alguien estaba allí, invisible, acechando, esperando a que cometiera un descuido. Finalmente, después de avanzar con extremo cuidado alrededor de la cabaña, llegué a un claro donde la niebla comenzaba a disiparse y el bosque parecía abrirse un poco. La luz del sol iluminaba parcialmente el suelo cubierto de hojas húmedas, pero la sensación de vulnerabilidad no desapareció. Miré hacia la cabaña y noté que todo permanecía quieto, pero las huellas recientes que había seguido parecían desvanecerse entre la humedad y la vegetación, como si alguien se hubiera desvanecido en el aire. Cada sombra proyectada por los árboles y cada reflejo de luz en las ventanas rotas parecían cobrar vida, recordándome que el terror más intenso no provenía de lo visible, sino de lo imprevisible y de la mente, que convierte la soledad en un enemigo constante. Avancé lentamente hacia la patrulla, consciente de cada sonido que el bosque emitía, sabiendo que incluso el más mínimo crujido podía ser interpretado como amenaza. El bosque de Black Hill se mostraba tranquilo, pero la sensación de haber estado acompañado, observado o seguido permanecía, un recuerdo vivo que me recordaba que en la soledad extrema, la mente puede crear enemigos donde no los hay. Subí a la patrulla, respirando profundo, y mientras arrancaba el motor, entendí que aquella cabaña abandonada no escondía un enemigo tangible, sino un vacío que transforma lo cotidiano en miedo, y que la sensación de vulnerabilidad,
la soledad y lo desconocido pueden ser tan aterradores como cualquier amenaza real. Me llamo Tomás Ortega, y llevo años patrullando los senderos rurales del Parque Nacional de los Picos de Europa. Conozco cada curva de los caminos y cada árbol de los bosques, o eso creía hasta ese día. El aviso era sencillo: varios excursionistas habían desaparecido en un sendero remoto y debía recorrerlo para inspeccionar el área. Salí temprano, cuando la niebla matinal apenas cubría los claros y el frío se colaba por mi uniforme. Desde el primer paso, el bosque me dio una sensación extraña, como si estuviera cambiando a cada instante. Los árboles se alineaban de manera que cada curva parecía idéntica a la anterior, y los arbustos y rocas creaban sombras que mi mente interpretaba como figuras humanas. El sonido de mis botas sobre la tierra húmeda parecía amplificarse entre la niebla, y cualquier crujido de rama o movimiento de hojas me hacía girar con el arma lista, esperando encontrar a alguien o algo. Cada vez que intentaba avanzar, sentía que el sendero se estrechaba y se transformaba, que estaba atrapado en un laberinto natural que jugaba con mi percepción. La soledad del lugar, el aislamiento y la densidad de los árboles me hacían cuestionar mi propia memoria y sentido de la orientación, y un miedo silencioso creció dentro de mí, uno que no provenía de lo visible, sino de la posibilidad de que algo me estuviera siguiendo sin mostrar su rostro. Avancé con pasos lentos, midiendo cada movimiento y escuchando atentamente. Cada crujido de hojas o rama parecía acercarse demasiado, como si alguien caminara detrás de mí sin emitir un sonido humano. La niebla matinal cubría todo y hacía que los senderos se confundieran entre sí, y cada árbol parecía repetirse, formando un bosque interminable. Intenté concentrarme en los rastros de los excursionistas desaparecidos, buscando huellas, restos de mochilas o cualquier señal que indicara su paso, pero todo parecía borrado por la humedad y la densidad del bosque. La sensación de ser observado crecía, y con ella una paranoia que me hacía girar cada pocos segundos, apuntando con el arma hacia sombras que desaparecían antes de que pudiera distinguirlas. Mi respiración se volvió más pesada, y la tensión me obligaba a mantener los sentidos al límite, escuchando cualquier sonido, tratando de diferenciar entre animales y algo que pudiera seguirme. La soledad del sendero era intensa, y el aislamiento absoluto hacía que cada instante se prolongara, que la mente jugara sus trucos y que el miedo aumentara con la certeza de que podía estar frente a algo invisible, acechándome, esperando que cometiera un error. Cada paso que daba parecía repetirse, como si el bosque me devolviera la misma imagen una y otra vez. Los árboles altos y las rocas húmedas se mezclaban con la niebla, haciendo imposible distinguir un punto de referencia, y la sensación de que el sendero cambiaba a cada instante me hizo detenerme varias veces. Escuché un crujido detrás de mí y giré lentamente, enfocando con la linterna, pero no había nada visible. El silencio volvió a apoderarse del bosque, pero la incertidumbre ya estaba instalada en cada fibra de mi cuerpo. Intenté avanzar de nuevo, pero cada sombra me parecía más larga, más cerca, como si algo se moviera entre los troncos y los arbustos sin que pudiera verlo. Cada ruido del bosque, desde una hoja que caía hasta el canto lejano de un pájaro, parecía tener intención propia, y la mente me jugaba trucos, haciendo que percibiera figuras donde no había ninguna. La adrenalina crecía y sentía como mi pulso se aceleraba, mientras mis ojos recorrían el bosque buscando cualquier señal de los excursionistas desaparecidos o de aquello que me seguía. Por momentos creí escuchar respiraciones, pasos que no eran los míos, y la angustia me apretaba el pecho. El sendero parecía un laberinto que nunca terminaba, y cada instante aumentaba mi paranoia, recordándome que en la soledad de los picos de Europa el miedo más intenso no viene de lo visible, sino de lo que se percibe pero no se puede confirmar. Avancé con pasos más cautelosos, cada movimiento medido para no hacer ruido y no atraer la atención de lo que pudiera estar allí, escondido entre los árboles. La niebla se espesaba y la luz del día apenas penetraba el bosque, haciendo que las sombras fueran más densas y cambiantes. Cada rama que crujía bajo mis botas me hacía girar instintivamente, apuntando con el arma hacia la oscuridad, esperando encontrar algo que nunca aparecía.
Por momentos sentía que los árboles se acercaban, que los senderos se estrechaban y que el bosque jugaba con mi mente, confundiendo la orientación y el sentido de la distancia. Escuché un sonido detrás de mí, como si alguien caminara sobre hojas húmedas, y giré con rapidez, pero nuevamente no había nada. La sensación de ser observado crecía, una presencia invisible que me obligaba a mirar en todas direcciones, a dudar de cada sombra y de cada reflejo de luz que aparecía entre los troncos. Mi respiración se volvió más pesada, y cada paso me recordaba que estaba solo, atrapado en un lugar donde el aislamiento era total y donde la mente podía transformarse en el peor enemigo. Comencé a cuestionar si los gritos reportados eran reales o solo una proyección de mi miedo acumulado, y aunque no podía ver amenaza tangible, cada instante aumentaba la tensión y la angustia, haciendo que el bosque pareciera más profundo y hostil, como si escondiera secretos que no estaba preparado para enfrentar. Cada paso que daba se volvía más pesado, y el bosque parecía cerrarse a mi alrededor. La niebla se movía como si tuviera vida propia, formando figuras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas con la mirada. Escuché un crujido fuerte a mi izquierda, más cercano que antes, y mi instinto me hizo girar de inmediato, apuntando con el arma hacia la oscuridad. Nada se movía, pero la sensación de que alguien estaba ahí, observándome, era abrumadora. La mente comenzaba a jugarme trucos, haciendo que incluso las raíces y las sombras parecieran figuras humanas que me seguían silenciosamente. Avancé despacio, siguiendo un sendero que parecía repetirse, como si el bosque tuviera memoria y jugara conmigo. Intenté concentrarme en la búsqueda de los excursionistas desaparecidos, pero los rastros se perdían entre hojas húmedas y ramas caídas, y la paranoia crecía con la certeza de que no estaba solo. Cada sonido de animales, cada golpe de rama o caída de hoja parecía tener intención, acercándose demasiado y haciendo que mi pulso se acelerara. La soledad del lugar se volvía insoportable, y comprendí que el miedo más real no provenía de lo visible, sino de lo intangible, de lo que podía estar allí sin mostrarse, de lo que podía moverse con sigilo entre los árboles y que mi mente transformaba en amenaza constante. Cada segundo aumentaba la tensión y la certeza de que el bosque tenía reglas propias, y que cualquier error podría ser fatal. El bosque parecía respirar a mi alrededor. Cada rama y cada sombra me recordaban que estaba completamente solo, atrapado en un lugar donde los senderos se confundían y la niebla borraba cualquier referencia. Cada crujido bajo mis botas y cada golpe de rama en la distancia hacía que girara instintivamente, apuntando con el arma hacia la oscuridad, pero no había nada. La sensación de ser observado se volvió casi física, como si manos invisibles me rodearan y evaluaran cada movimiento. Avancé con pasos medidos, tratando de mantener la calma, pero la mente jugaba en mi contra, haciendo que percibiera figuras donde solo había árboles y troncos. Los sonidos del bosque se multiplicaban, hojas que caían, ramas quebrándose, un viento que parecía susurrar entre los coihues, todo amplificado por la soledad. Por momentos sentía que los senderos cambiaban frente a mis ojos, que el bosque mismo alteraba la dirección de los caminos y me hacía dar vueltas sin avanzar. Intenté enfocarme en encontrar algún rastro tangible de los excursionistas, pero cada huella parecía desaparecer en el barro, borrada por la humedad y la lluvia reciente. La tensión era insoportable, y el miedo no provenía de lo imposible, sino de la certeza de que podía estar frente a algo real y cercano, algo que permanecía invisible pero presente, observándome, esperando a que cometiera un error. Cada paso aumentaba la angustia y me recordaba que en un bosque así, la mente puede ser el peor enemigo. Avancé con extremo cuidado, cada paso calculado para no hacer ruido y no atraer la atención de lo que pudiera estar oculto entre los árboles. La niebla era densa y los senderos se confundían entre sí, haciendo que cada curva pareciera idéntica a la anterior. Cada crujido de ramas o caída de hojas me hacía girar instintivamente, apuntando con el arma hacia la oscuridad, esperando ver algo que nunca aparecía. Por momentos sentía que los árboles se movían, que las sombras se alargaban y se acercaban, y que el bosque mismo estaba vivo, observándome y jugando con mi mente. Mi respiración se aceleraba, los músculos tensos y los sentidos en alerta máxima.
Comencé a escuchar pasos detrás de mí, suaves, pero claros, acompañados de un silencio absoluto que los hacía más inquietantes. Giré rápidamente, iluminando con la linterna, pero no había nadie, solo el bosque y su neblina, pero el sonido continuaba, siguiendo cada uno de mis movimientos. El miedo se volvió físico, un peso que me oprimía el pecho y obligaba a mi cuerpo a reaccionar ante algo que no podía ver. Cada sombra se transformaba en amenaza, cada ruido parecía más cercano de lo que era, y la certeza de que algo o alguien invisible estaba presente aumentaba con cada segundo. Sentí que estaba atrapado, que no había salida clara, y que mi mente y el bosque trabajaban juntos para ponerme a prueba, para hacerme dudar de todo lo que veía y escuchaba. El sendero parecía volverse cada vez más estrecho y enmarañado, como si el bosque quisiera que retrocediera. La niebla matinal se hacía más densa y el silencio más profundo, amplificando cada crujido de rama, cada roce de hojas que me rodeaban. Por momentos, juraba escuchar pasos detrás de mí, suaves y medidos, que desaparecían en cuanto giraba la cabeza. Cada sombra se transformaba en amenaza, y mi respiración se volvía entrecortada por la tensión que me mantenía alerta en cada instante. Intenté avanzar siguiendo las huellas de los excursionistas desaparecidos, pero el terreno parecía engañarme. Cada curva me devolvía al mismo punto, como si el bosque estuviera vivo y reacomodara los senderos para confundir a cualquiera que se atreviera a caminar por allí. Sentí que algo se movía entre los troncos, un parpadeo de sombras que desaparecía cuando enfocaba, y la sensación de que alguien me observaba se volvió insoportable. Mi mente comenzó a jugarme trucos más intensos, convirtiendo cualquier sonido de animales o viento en pasos humanos que me seguían. Por momentos sentí pánico, un miedo frío que me recorría el cuerpo, mientras intentaba mantener la calma y no dejarme dominar por la paranoia. Sabía que cualquier error podía hacerme perderme de verdad o precipitarme en el aislamiento completo, y la tensión alcanzaba un punto en que cada instante se sentía interminable, como si el bosque y mi mente fueran uno solo, jugando con mi percepción y mi miedo. Capítulo 8. Finalmente llegué a un pequeño claro donde la niebla comenzaba a disiparse y el bosque parecía abrirse, dejando ver la luz gris del cielo matinal. El silencio era absoluto y pesado, y cada sonido anterior, cada paso y cada crujido que había percibido, parecía haberse esfumado con la niebla. Avancé lentamente, respirando profundo, mientras la sensación de ser observado seguía allí, como una presencia invisible que evaluaba mis movimientos. Entonces vi rastros recientes en el barro, huellas de botas humanas que se dirigían hacia un pequeño grupo de arbustos, pero no había nadie visible. La adrenalina seguía corriendo por mi cuerpo y un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que podía haber estado frente a algo real y cercano sin haberlo visto, o simplemente mi mente había convertido el aislamiento en terror absoluto. Miré alrededor y comprendí que los picos de Europa guardaban secretos que no siempre mostraban su rostro y que aquel sendero, aunque vacío de amenazas físicas, había dejado una marca indeleble en mí. Cada sombra, cada rama y cada reflejo de luz seguían despertando la alerta, recordándome que el miedo más intenso no proviene de lo que se puede ver, sino de la soledad, la incertidumbre y la certeza de que el bosque, con su densidad y su silencio, puede transformar lo cotidiano en algo aterrador. Caminé de regreso por el sendero, consciente de que aquel miedo, ese que juega con la mente, permanecería conmigo mucho después de que abandonara el bosque, recordándome que la paranoia puede ser tan real y peligrosa como cualquier amenaza tangible. Me llamo Martín Ríos, y llevo 5 años trabajando como oficial en la policía rural, patrullando caminos perdidos, y bosques que parecen no tener fin en la Patagonia. Esa noche salí de la comisaría con la patrulla y un objetivo simple: recorrer un tramo solitario cerca de la cordillera donde varios excursionistas habían desaparecido en los últimos meses. El aire estaba frío y húmedo y la neblina se colaba entre los pinos y coigües, haciendo que los faros del auto apenas iluminaran unos metros adelante. Mientras conducía, sentí esa sensación que todos los que trabajamos en estas zonas conocemos, la tranquilidad que precede a algo que no tiene nombre, la calma que advierte que algo puede salir mal.
Los senderos eran angostos y el bosque se sentía más cerrado que de costumbre, como si quisiera impedir que avanzara. A lo lejos, escuché el murmullo del viento arrastrándose entre las ramas y pensé que esa noche no sería como las demás. Algo en el silencio me advertía que debía estar alerta. El tiempo parecía estirarse, cada sombra parecía moverse con vida propia, y mientras estacionaba la patrulla al borde de un claro, comprendí que mi rutina de control nocturno iba a convertirse en algo completamente distinto, algo que pondría a prueba todo lo que sabía sobre seguridad y supervivencia en estos lugares. Avancé a pie por el sendero, encendiendo la linterna y escuchando con atención cada sonido que el bosque pudiera ofrecerme. El barro húmedo dejaba marcas de mis botas que se mezclaban con otras huellas más profundas, irregulares, como si alguien hubiera corrido o luchado. Me agaché para observarlas mejor y mi instinto me confirmó que eran humanas. Cada pisada transmitía urgencia y desorientación, y la idea de que alguien estuviera perdido o herido en medio de la noche me puso en alerta máxima. Mientras seguía el rastro, un crujido detrás de mí hizo que mi corazón se acelerara. Giré lentamente, enfocando la linterna entre los troncos y las sombras, pero no había nada visible. Solo el murmullo del viento y el sonido distante de algún río que se perdía entre los árboles. Sin embargo, la sensación de que alguien me observaba no desapareció. Cada paso que daba parecía responder a otro paso invisible que me seguía, y el aire se volvió pesado, cargado de una tensión que se palpaba. Sentí como la soledad del lugar se transformaba en una presión constante, como si el bosque mismo me estuviera vigilando y evaluando. La neblina se cerraba a mi alrededor, y los árboles proyectaban formas que la mente podía convertir en figuras humanas. Sabía que debía mantener la calma, pero la incertidumbre me hacía avanzar con más cuidado y cada sonido, cada sombra, me recordaba que aquella patrulla nocturna ya no sería un simple recorrido de rutina. Avancé lentamente, cada paso midiendo el terreno mientras mis ojos trataban de distinguir entre las sombras de los árboles y los troncos caídos. La linterna iluminaba solo un pequeño círculo frente a mí, y más allá de ese haz de luz todo era un negro profundo que parecía tragarse cualquier sonido. De pronto, entre los helechos y arbustos, percibí un movimiento fugaz, algo que desapareció antes de que pudiera enfocar con claridad. El corazón me dio un vuelco y un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que no estaba solo, sentía la presencia de alguien más, invisible pero cercana, siguiendo mis pasos con precisión. Cada crujido, cada rama que se rompía bajo mis botas parecía multiplicarse en el aire, haciéndome escuchar ruidos que podían no existir. Avancé con más cautela, respirando con cuidado, intentando no hacer ruido, mientras la linterna iluminaba huellas que surgían y desaparecían, como si alguien jugara a confundirme. La oscuridad del bosque se sentía viva, opresiva, y la sensación de ser observado se volvía más intensa. Sentí que el aire se densificaba, cargado de algo que no podía identificar, y un miedo primitivo comenzó a mezclarse con mi concentración. Cada sombra parecía moverse, cada susurro del viento podía ser un aviso, y la idea de que alguien estuviera manipulando el silencio para acecharme se hizo imposible de ignorar. Sabía que si no mantenía la calma, cualquier error podía costarme caro, pero la adrenalina corría por mis venas mientras continuaba avanzando hacia un lugar que no conocía y que parecía querer devorarme. El bosque se cerraba a mi alrededor como una muralla viva, los troncos caídos y las ramas bajas dificultaban mis movimientos y cada paso requería cuidado. La linterna iluminaba apenas unos metros y la neblina se movía entre los árboles como una cortina que escondía cualquier cosa que pudiera acecharme. Avancé hasta encontrar una mochila tirada entre los helechos, cubierta de hojas húmedas. Al revisarla descubrí una linterna apagada, algunas botellas de agua y objetos personales de excursionista, señales de que alguien había pasado por allí recientemente y no en buenas condiciones. El miedo se mezcló con la curiosidad, y la idea de que la persona que dejó esas pertenencias aún estuviera cerca me puso en alerta máxima. Escuché un ruido más, un suspiro mezclado con el viento, algo casi humano que me hizo girar de inmediato, apuntando con la linterna y el arma, pero no vi nada.
Todo parecía moverse con vida propia. Cada sombra podía ser un atacante, cada crujido un aviso de peligro. Sentí que el bosque jugaba conmigo, que cada paso que daba era observado y que cualquier movimiento en falso podría delatarme. Aún así, no podía retroceder. Debía descubrir qué había ocurrido y si alguien necesitaba ayuda. Avancé con más cuidado, escuchando atentamente, notando que los ruidos parecían acercarse y alejarse al mismo tiempo, como si alguien caminara siguiendo mis pasos sin aparecer. La tensión era constante. Cada árbol proyectaba formas que la mente podía convertir en figuras humanas y la sensación de ser vigilado se volvía insoportable, como si la oscuridad misma hubiera adquirido conciencia y quisiera atraparme. Decidí avanzar con extrema cautela, manteniendo la linterna fija delante de mí y el arma lista, consciente de que cualquier ruido podía delatarme. Cada crujido de rama, cada hoja movida por el viento parecía multiplicarse, y la sensación de estar acompañado sin verlo se hacía más intensa. Las huellas que había seguido desaparecían a ratos, como si la persona que las había dejado se desvaneciera en la oscuridad, y cada vez me costaba más distinguir lo real de lo imaginado. Sentí que mi respiración se aceleraba, el frío se volvía más intenso y el bosque parecía cerrar un círculo alrededor mío. A cada paso que daba, el silencio se interrumpía con pequeños ruidos que no lograba identificar y la sensación de ser observado se convertía en un peso constante sobre mis hombros. Miraba a todos lados, iluminando árboles y arbustos, y cada sombra podía transformarse en una amenaza. En un momento escuché un suspiro más cerca que antes, rápido, apagado, y giré con la linterna enfocando la oscuridad, pero no había nadie visible. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero el instinto me decía que no estaba solo, que alguien o algo me seguía entre los árboles. La tensión se volvió insoportable y cada movimiento requería cuidado extremo, mientras avanzaba con pasos lentos, midiendo cada espacio del terreno, consciente de que un solo error podía ponerme en peligro. La patrulla nocturna que había empezado como rutina se había convertido en un juego de supervivencia, donde el bosque y la oscuridad eran los verdaderos dueños del lugar, y yo apenas un intruso que debía moverse con cautela para no ser atrapado. El sendero se estrechaba y el bosque se volvía más oscuro a medida que avanzaba, cada árbol proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. La linterna apenas iluminaba mis pies y los troncos cercanos, y el aire frío se mezclaba con un olor húmedo y terroso que intensificaba la sensación de peligro. Escuché nuevamente un crujido detrás de mí, más cercano que antes, y me giré de inmediato, enfocando con la luz, pero no había nada visible. Mi corazón latía con fuerza, y la adrenalina corría por mis venas mientras intentaba no dejarme dominar por el miedo. Cada paso requería cuidado extremo, y la idea de que alguien me estuviera siguiendo se volvía más real con cada segundo que pasaba. Encontré otra señal de paso reciente, una mochila abierta con ropa desordenada y marcas de barro fresco que indicaban que la persona que la había dejado no estaba lejos. La sensación de urgencia creció, y sentí que debía actuar rápido para no perder el rastro. Sin embargo, cada sonido que emitía, cada crujido de mis botas, parecía atraer atención, y la idea de estar siendo observado se volvió insoportable. La neblina se espesaba, envolviendo todo a mi alrededor, y la sensación de que alguien jugaba conmigo se intensificaba. Cada sombra, cada movimiento de hojas, parecía tener intención propia, y comprendí que no podía confiar en la tranquilidad del bosque, que la noche era un terreno de vigilancia constante donde cualquier error podía costarme caro, y que cada decisión debía ser tomada con precisión mientras avanzaba hacia lo desconocido. La sensación de ser observado ya no me abandonaba. Cada árbol y cada sombra parecía guardar secretos que yo debía descubrir antes de que fuera demasiado tarde. Mis pasos eran lentos, calculados, y la linterna iluminaba apenas un pequeño círculo frente a mí. De repente, entre los helechos, percibí un movimiento rápido, algo que se agazapaba entre los troncos caídos. Mi instinto me ordenó congelarme, y por un instante el silencio absoluto me envolvió, roto solo por el crujido de una rama lejana. Giré lentamente con el arma lista, intentando no hacer ruido, y entonces lo vi,
una figura humana, delgada, cubierta de barro, que se movía con cuidado entre la neblina. Por un momento, sentí alivio, pensando que finalmente podía ayudar a alguien perdido, pero la figura no respondió a mi voz ni se detuvo, avanzando como si conociera el bosque mejor que yo. La tensión creció al instante, cada fibra de mi cuerpo alerta, y el aire parecía comprimido por la cercanía de esa presencia silenciosa. Intenté acercarme despacio, manteniendo la linterna fija, y fue entonces cuando escuché otro sonido, detrás de mí, más cercano, más rápido. Me di vuelta y no había nada, pero mi instinto gritaba que no estaba solo. La patrulla de medianoche que parecía rutinaria se había convertido en un juego peligroso, donde cada sombra podía esconder algo hostil y cada paso debía ser medido con precisión para sobrevivir, mientras la oscuridad y la neblina ocultaban secretos que aún no estaba preparado para enfrentar. El corazón me latía con fuerza mientras avanzaba, cada paso medido, cada sonido analizado. La figura que había visto se movía entre los árboles, esquiva, como si conociera cada recoveco del bosque mejor que yo. La neblina cubría el sendero y dificultaba distinguir lo real de lo imaginario, y por un instante pensé que todo era producto de mi mente cansada y del miedo. Pero entonces escuché un grito apagado, humano, que cortó la noche y me hizo correr hacia su dirección. La figura desapareció entre los árboles justo cuando llegué al claro donde el sonido había provenido, y allí encontré a un excursionista herido, con raspones y barro en la ropa, temblando de frío y miedo. Me explicó que había estado siguiendo el sendero equivocado y que alguien lo había estado acechando mientras trataba de encontrar el camino de regreso. Sentí un alivio mezclado con desconfianza, porque la sensación de ser observado no desaparecía. Mientras lo ayudaba a incorporarse y caminábamos hacia la patrulla, un crujido detrás de nosotros me hizo girar de inmediato, y por un instante vi una sombra que desapareció entre los árboles. El bosque guardaba su secreto, y aunque habíamos salido ilesos, la noche había dejado claro que no todo podía ser explicado, que el silencio y la oscuridad podían esconder peligros y que algunas presencias se movían en la línea entre lo real y lo desconocido. Subimos a la patrulla y regresamos a la comisaría, pero la sensación de ser vigilados permaneció conmigo mucho tiempo, recordándome que en la Patagonia, incluso cuando crees conocer cada sendero, siempre hay algo que espera en la oscuridad, observando y esperando el momento adecuado para aparecer. Me llamo Sergio Vargas y soy un joven oficial de la Policía Rural asignado a los bosques remotos de los Alpes, en Suiza. Mi primera patrulla en esta zona me permitió conocer la densidad del bosque y la soledad que lo envuelve. Recibí reportes inquietantes. Excursionistas afirmaban escuchar voces de personas pidiendo ayuda, aunque nadie encontraba rastros de esas personas. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las cumbres, avancé por un sendero estrecho cubierto de pinos altos y densos. Cada paso hacía crujir las hojas secas y la tierra húmeda, y el eco se extendía entre los troncos como si el bosque mismo respondiera a mis movimientos. De repente, escuché un grito ahogado, débil y lejano, que parecía provenir de un lugar cercano, pero cuando corrí hacia él, no encontré nada más que árboles y sombras alargadas. La niebla de altura comenzaba a descender, mezclándose con la luz que quedaba, y la sensación de vulnerabilidad se volvió intensa. Cada sombra parecía moverse a mi alrededor, y la percepción del terreno cambiaba a cada instante, haciendo que los senderos parecieran repetirse. El miedo no provenía de algo que pudiera ver, sino de la soledad, la desorientación y la sospecha constante de que alguien o algo me observaba desde la espesura. Cada instante aumentaba mi ansiedad, y comprendí que en este bosque, incluso el sonido puede convertirse en terror. Avancé con cuidado, tratando de no hacer ruido, mientras escuchaba cómo la brisa movía las copas de los pinos y hacía crujir las ramas más altas. Los sonidos del bosque eran amplificados por el silencio profundo, y cada hoja que caía parecía acercarse demasiado a mí. Intenté concentrarme en identificar algún rastro humano, huellas o restos de presencia reciente, pero no había nada visible. Sin embargo, los gritos continuaban, a veces claros,
otras veces apenas perceptibles, desapareciendo tan rápido como aparecían. La niebla comenzaba a envolver los troncos y el suelo, y la percepción del sendero se volvía confusa, haciendo que girara varias veces sin avanzar realmente. Cada paso era acompañado de la sensación de que algo me seguía, invisible, observando cada movimiento y midiendo mi reacción. La adrenalina se mezclaba con la paranoia, y sentía que cada sombra podía ser una amenaza. Por momentos, los sonidos parecían cercanos, como si alguien respirara detrás de un árbol, y mi mente luchaba por diferenciar entre lo real y lo creado por el miedo. La sensación de estar atrapado en aquel bosque aumentaba, y cada minuto se volvía más insoportable, recordándome que en la soledad extrema, la mente puede amplificar cualquier señal hasta transformarla en terror. Decidí seguir el sonido más reciente, un grito apagado que parecía surgir de entre los árboles cercanos, y avancé con cuidado, consciente de que cada paso podía delatar mi posición ante algo invisible. La niebla ahora se hacía más densa y los troncos de los pinos se mezclaban unos con otros, creando un laberinto visual que confundía la orientación. Cada crujido bajo mis botas parecía multiplicarse y cada hoja que caía hacía que girara instintivamente, buscando el origen de los sonidos. Escuché otro grito, esta vez más cercano, que parecía estar justo detrás de mí, y giré con rapidez, pero no había nada, solo el bosque, sus sombras alargadas y la bruma que se movía con un ritmo propio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras mi respiración se aceleraba y el corazón golpeaba con fuerza en el pecho. La sensación de ser observado se volvió física, como si manos invisibles midieran cada movimiento, evaluando cada decisión. Cada sombra proyectada por los pinos parecía moverse cuando no la miraba directamente, y la percepción de la distancia se distorsionaba, haciendo que los senderos se repitieran o desaparecieran ante mis ojos. La paranoia alcanzó un punto en que dudaba incluso de mis propios sentidos, preguntándome si los gritos eran reales o una creación de mi mente, alimentada por la soledad extrema y el aislamiento. Cada minuto que pasaba aumentaba la angustia, y comprendí que en este bosque el miedo no proviene de lo tangible, sino de lo invisible y de lo que uno imagina que puede estar ahí. La niebla cubría ahora cada rincón del bosque, y los pinos se alzaban como gigantes silenciosos que parecían observar cada uno de mis movimientos. Avancé lentamente, intentando mantener la calma y concentrarme en encontrar rastros visibles, pero la densidad del bosque hacía que cada sendero se repitiera y desapareciera, confundiendo mi orientación. Escuché un grito lejano que parecía moverse de lugar a lugar, como si alguien invisible jugara conmigo, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Cada crujido de ramas y cada hoja que caía aumentaba la tensión, y el instinto me obligaba a girar constantemente con el arma lista. Sentí que algo me seguía, invisible, evaluando cada paso, y cada sombra proyectada por los pinos se volvía más larga y siniestra. La adrenalina recorría mi cuerpo mientras mi mente luchaba por diferenciar entre lo real y lo imaginario, y cada minuto que pasaba la sensación de estar atrapado aumentaba. Intenté gritar para comprobar si alguien respondería, pero mi voz parecía perderse entre la neblina y los árboles, sin reflejo ni eco. La soledad extrema se volvía insoportable, y comprendí que el miedo más intenso no proviene de lo que se puede ver, sino de lo que se percibe, de la certeza de que algo o alguien invisible puede estar allí, observándome y controlando cada instante. Avancé un poco más, consciente de que cada paso podría acercarme a lo que temía, aunque no pudiera verlo. La neblina se volvió casi impenetrable y los pinos se alzaban como murallas que reducían la visibilidad a apenas unos metros. Cada crujido de rama, cada caída de hoja parecía moverse con intención, y mi respiración se volvía pesada mientras avanzaba con extrema cautela. Los gritos que antes eran distantes ahora sonaban más cercanos, pero siempre cambiaban de ubicación cuando intentaba acercarme. Mi mente empezaba a cuestionar la realidad, preguntándome si los sonidos eran reales o un producto del miedo que se apoderaba de mí. Avancé hacia un claro donde pensé que podría ver mejor, pero incluso allí la sensación de ser observado persistía, y sentí un escalofrío al notar cómo las sombras parecían acercarse y retirarse al mismo tiempo. Cada paso que daba aumentaba mi ansiedad,
y la idea de estar rodeado por algo invisible se volvía más real con cada instante. Intenté calmarme, concentrándome en encontrar huellas o cualquier rastro tangible, pero el suelo húmedo y cubierto de hojas no dejaba indicios claros. Por momentos, creía escuchar respiraciones detrás de los árboles, y al girar no encontraba nada más que la neblina y los pinos que se confundían con las sombras. La soledad y la desorientación intensificaban el miedo, y comprendí que en aquel bosque no había amenaza visible, pero sí una presencia que podía controlarlo todo. Lo invisible que juega con la mente, transforma cada sonido, cada sombra y cada instante en un enemigo que no se puede enfrentar, atrapando al cuerpo y la mente en un estado de alerta constante que parecía no tener fin. La niebla cubría todo a mi alrededor y los pinos parecían multiplicarse, como si el bosque se cerrara sobre mí. Cada crujido, cada rama que se quebraba a lo lejos, hacía que girara con rapidez, apuntando con el arma hacia la oscuridad, pero no había nada tangible. Los gritos continuaban, a veces suaves, a veces desgarradores, y siempre cambiaban de lugar cuando intentaba acercarme. Sentí que el miedo se volvía físico, un peso en el pecho y un escalofrío que recorría cada fibra de mi cuerpo, recordándome que estaba solo en un lugar donde cualquier sonido o sombra podía convertirse en amenaza. Avancé con pasos medidos, tratando de no perder la orientación, pero cada sendero parecía repetirse y la niebla hacía imposible distinguir distancia y dirección. Por momentos creí escuchar susurros detrás de mí, voces que llamaban con insistencia pero que desaparecían al girar. Mi mente empezaba a jugarme trucos más intensos, haciendo que cualquier movimiento del bosque se transformara en presencia invisible. La soledad extrema, la desorientación y la certeza de que algo me observaba desde algún lugar oculto me mantenían en un estado de alerta total, y la adrenalina corría por mis venas mientras intentaba controlar la respiración y no sucumbir al pánico. Comprendí que en aquel bosque el terror no provenía de lo visible, sino de lo invisible, de lo que no podía encontrar ni tocar, y de la idea de que podía estar rodeado sin posibilidad de defenderme. Cada instante se volvía más largo y cada sombra más amenazante, atrapándome en un juego que no podía ganar y del que quizás no saldría indemne. La niebla se volvió casi impenetrable y los pinos se alzaban como gigantes que cerraban el paso, haciendo que cada movimiento fuera un desafío. Cada crujido y cada golpe de hoja sonaba demasiado cercano, como si algo invisible siguiera mis pasos a pocos metros. Los gritos se multiplicaban, algunos claros, otros distorsionados, y parecían moverse a voluntad entre los árboles. Giraba constantemente con el arma lista, pero no había nada visible, solo la neblina, los pinos y sombras que mi mente transformaba en figuras amenazantes. Sentí, por primera vez, que no estaba solo de verdad, que algo acechaba y evaluaba cada decisión que tomaba. Las huellas en el suelo eran mínimas o inexistentes, como si nadie hubiera pasado realmente por allí, pero el eco de las voces y el crujir de las ramas confirmaban lo contrario. Cada sombra proyectada por los árboles parecía alargarse y acercarse cuando no la miraba directamente, y la percepción del terreno se distorsionaba, haciendo que los senderos se repitieran o desaparecieran ante mis ojos. La adrenalina recorría mi cuerpo y el miedo se volvió físico. Cada músculo estaba tenso, cada sentido hiperactivo, y la certeza de que algo invisible estaba cerca me mantenía en un estado de alerta absoluto. Comprendí que el bosque había dejado de ser un lugar seguro y se había convertido en un laberinto de paranoia, donde lo intangible era más aterrador que cualquier amenaza visible y cada instante podía ser el último si cometía un descuido. Finalmente, después de avanzar con extrema cautela entre los pinos y la neblina que parecía moverse con voluntad propia, llegué a un claro donde la luz de la tarde apenas lograba filtrarse. El silencio era absoluto, pero cada fibra de mi cuerpo seguía alerta. El miedo no había desaparecido, solo se había transformado en una sensación más densa, casi palpable. Miré a mi alrededor y noté que los senderos que había seguido parecían confundirse, mezclándose entre la niebla y los árboles, como si el bosque mismo jugara con mi percepción. Los gritos habían cesado, pero la sensación de ser observado persistía, más intensa que nunca. Cada sombra proyectada por los troncos parecía moverse cuando no la miraba directamente,
Y los sonidos del bosque, antes neutros, ahora se sentían cargados de intención, como si alguien invisible evaluara cada movimiento, cada respiración, cada decisión que tomaba. Respiré hondo, intentando calmar el corazón acelerado, consciente de que no podía confiar en mis sentidos. Avancé hacia el borde del claro y comprendí que el verdadero terror no provenía de lo que se podía ver ni tocar, sino de lo que permanecía oculto, acechando entre la neblina y los pinos, jugando con la mente y transformando la soledad en una amenaza constante. Subí lentamente al sendero de regreso, cada paso acompañado por la certeza de que algo invisible había estado allí, cercano, siempre observando. La experiencia me dejó marcado. Comprendí que en los Alpes, el miedo más intenso no proviene de lo tangible, sino de lo invisible, y que la mente, cuando está sola y desorientada, puede convertir cualquier bosque en un lugar donde cada sombra, cada sonido y cada instante se vuelven aterradores, imposibles de ignorar.